Sus deditos temblaron al pasar las páginas del álbum de fotos y se quedó paralizada. Allí, cuidadosamente escondido detrás de las fotografías, había un documento oficial de adopción. Sophie abrió mucho los ojos y entreabrió los labios, como si no pudiera creer lo que veía. «¿Significa esto que puedo quedarme para siempre?», susurró con la voz entrecortada. A Charles Bennet se le encogió el pecho al pronunciar las palabras con más suavidad que nunca en su vida. «Significa que estás en casa y que ahora eres mi hija». En ese instante, las frías paredes de Greenwood Estate dejaron de ser solo piedra y mármol. Estaban llenas de amor, pertenencia y un vínculo que el dinero no podía comprar. «Quédate conmigo porque lo que sucedió antes de este momento te dejará atónito. Y lo que sigue lo cambiará todo». Los suelos de mármol de Greenwood Estate brillaban bajo la luz dorada de una lámpara de araña. Su superficie pulida proyectaba largas sombras que hacían que el vasto salón pareciera casi de otro mundo. El aire estaba impregnado del aroma a madera pulida y colonia cara. Un lugar tan prístino que parecía que nada imperfecto pudiera interferir. Sin embargo, esa tarde, la imperfección se había instalado en su corazón. Al fondo del pasillo, una pequeña figura temblaba, de apenas 9 años, con el cabello cuidadosamente trenzado en 2 coletas, su delgada figura envuelta en un uniforme de sirvienta, claramente confeccionado a medida por alguien mucho más corpulento. En sus manos aferraba una camisa plateada con tanta fuerza que sus nudillos se habían vuelto blancos. No la habían llamado. Había acudido por voluntad propia, con todo su coraje, impulsándola hacia el hombre que lo poseía todo. Charles Bennet estaba allí, impecablemente vestido con un traje negro y corbata de satén. Un hombre cuya vida estaba definida por contratos, ganancias y poder. Nunca había dedicado más que una mirada pasajera a los hijos del personal. Sin embargo, ahora, cuando esta chica dio un paso al frente, sus ojos fríos y autoritarios se entrecerraron con sorpresa. «¿Qué pasa?», preguntó con voz profunda y de impaciencia, el mismo tono que usaba al dar órdenes a sus empleados. La chica dudó, su mirada recorriendo nerviosamente la vasta sala, como si buscara coraje en sus rincones. Entonces, con una voz tan suave que casi no la captó, susurró: «Mi madre. Murió esta mañana y no tengo a dónde ir». Las palabras cayeron como piedras en el agua quieta, rompiendo el pesado silencio del salón. Por un instante, Charles simplemente parpadeó, sin saber si la había oído bien. Era solo una niña, la hija de Grace Lane, ¿verdad? Recordó a su madre vagamente callada, trabajadora, que nunca pedía nada. Sabía que no se encontraba bien, pero no se había dado cuenta de que la enfermedad fuera tan grave. Ahora, allí estaba su hija Sophie, temblando con el peso de una realidad que ningún niño debería soportar. Charles, erguido, entre la incomodidad y la incredulidad. Quería decir algo práctico, algo que pusiera orden en el problema, pero no le salían las palabras. Sobre ellos, la lámpara de araña brillaba con indiferencia. En algún lugar del piso de arriba, una música tenue llegaba desde una habitación de invitados. El mundo seguía girando, pero el de esta niña había terminado esa mañana. Con la mirada fija en el suelo, Sophie se aferró con más fuerza a la manta, como si soltarla fuera a derrumbarse por completo. No lloraba, al menos todavía no. Se quedó paralizada en la majestuosidad del salón, con su vocecita casi perdida en el espacio. «Habla con la jefa de limpieza», murmuró Charles finalmente, forzando una brusquedad en su tono que no percibía del todo. La empatía no era su fuerte. «Sí». La voz de Sophie se quebró con un leve temblor. Dijo: «Sin mi mamá, no puedo quedarme. No tengo otro lugar». En ese momento, finalmente levantó la mirada para encontrarse con la de él. Por primera vez, los vio con claridad, oscuros, brillantes, cargados de lágrimas contenidas. Ojos demasiado jóvenes para albergar ese tipo de dolor. Atravesaron la armadura que usaba a diario, hiriéndolo más profundamente que cualquier confrontación en una sala de juntas.
Charles abrió la boca para responder, pero no le salió nada. Se había pasado toda la vida tomando decisiones rápidas, calculando riesgos, actuando sin dudar. Sin embargo, ahora, frente a una niña de 9 años con uniforme de sirvienta, se encontró completamente desprevenido. ¿Dónde dormiste anoche?, preguntó por fin. En el lavadero, ella dijo simplemente, hacía calor allí. Algo se retorció en su pecho. Él miró sus pequeñas manos, agarrando la ropa pálida, los zapatos enormes resbalándose de sus tacones, el uniforme claramente cosido del de su madre. No era solo la hija de una sirvienta. Era una niña que se mantenía unida a su vida con pura voluntad. Detrás de él, se oyeron unos pasos débiles, y se puso rígido, consciente de repente de cómo debía ser aquello. El dueño de la finca inclinándose hacia la hija de una sirvienta en el gran salón. Sin embargo, esa preocupación se disolvió casi al instante bajo otro pensamiento más agudo. ¿Por qué nadie se lo había dicho? ¿Por qué a nadie le había importado que esta niña hubiera pasado la noche acurrucada entre toallas en el lavadero, aferrándose a la supervivencia como si fuera su única posesión? ¿Sion? Sophie pareció percibir su vacilación porque bajó la mirada y su voz se volvió aún más débil, casi suplicante. Trabajaré. Puedo limpiar más. No estorbaré. Solo, por favor, no me mandes lejos esta noche. Algo en su forma de hablar le indicó que no pensaba en semanas ni meses, solo en sobrevivir hasta el siguiente amanecer. Por primera vez en años, Charles sintió la necesidad de decir algo amable, algo humano. Pero las palabras se le atascaron en la garganta. El peso de su futuro lo oprimía. Y por razones que no podía explicar, sintió como si su supervivencia se hubiera convertido de repente en su responsabilidad. La luz del candelabro se reflejó en el pálido tono plateado y, por un instante, ninguno de los dos se movió. La estudió a los ojos, intentando vislumbrar que se escondía tras la máscara de valentía a la que se aferraba. Finalmente, su voz se suavizó, despojada de su habitual tono cortante. «Ven conmigo», lo siguió por los pasillos de mármol, con sus pequeños zapatos resonando suavemente contra el suelo. Pasaron junto a retratos de severos antepasados en marcos dorados, imponentes jarrones de flores frescas, puertas que nunca le habían permitido abrir. Cuando llegaron a su estudio, él le indicó la silla junto a la chimenea. «Siéntate», obedeció ella, dejando la manta con cuidado a sus pies, como si temiera que dejara una marca en la madera pulida. Apretó las manos con fuerza sobre las rodillas, con la espalda recta, en silencio, mientras él permanecía de pie junto a la repisa, mirando fijamente las llamas. «Tu madre trabajó aquí casi 10 años», dijo lentamente, «y nunca me pidió nada». «No le gustaba molestar a la gente», respondió Sophie en voz baja. Sus palabras le hirieron más de lo que esperaba. En su mundo, la gente pedía favores constantemente, presentaba. Pero Grace Lane había trabajado en silencio, fielmente, sin exigirle nunca más que su salario. Y ahora su hija estaba frente a él haciendo lo mismo. Charles se acercó a su escritorio, abrió un cajón y sacó una pequeña bolsa de terciopelo. Dentro había llaves. La sostuvo un momento antes de volver con ella. «Son para la habitación de invitados del tercer piso», dijo. «Es tuya mientras la necesites». Sus ojos se abrieron de par en par y sus labios se entreabrieron como si quisiera hablar, pero no pudiera creerle. «Mía», susurró. Él asintió. «Tendrás una cama, tu propio baño y te traerán la comida. No más lavanderías». Sus ojos brillaron, y aunque intentó apartarlas con los ojos, las lágrimas finalmente se derramaron. «Gracias», susurró con voz temblorosa. Pero él no había terminado. «Hablaré con la ama de llaves. Nadie te va a echar. ¿Entiendes?» Ella asintió, agarrando las llaves como si fueran lo más preciado que jamás hubiera tenido. Esa noche, Grenwood Estate se sintió diferente. Los pasillos no eran menos majestuosos, las lámparas de araña no menos brillantes. Pero por primera vez,
Charles Bennet notó una leve calidez instalándose en la casa. Y todo provenía de la pequeña niña que se había atrevido a pararse frente a él con solo una pálida piel plateada y el coraje de pedir un lugar en el mundo. Los días siguientes en Greenwood Estate fueron diferentes a todo lo que Charles Bennet había conocido antes. Le había dado a Sophie Lane las llaves de una habitación de invitados. Al hacerlo, había abierto una parte de sí mismo que creía había sido sellada hacía mucho tiempo. Al principio, parecía un simple acto de caridad, algo que podía ignorar. Pero nada en Sophie era simple. El personal, que alguna vez pasaba a su lado sin siquiera mirarla, comenzó a notar su presencia de otra manera. La cocinera empezó a reservarle la comida, deslizándole galletas en el plato. El jardinero la saludaba con la mano cuando pasaba. Incluso la severa ama de llaves, que una vez le dijo que no podía ablandarse, aunque nunca lo admitiría. Sophie, mientras tanto, se comportaba con serena gracia, sin dejar de limpiar, sin dejar de ayudar, como si le aterrara que cualquier paso en falso hiciera desaparecer el suelo bajo sus pies. Charles observaba desde la distancia, aunque se decía a sí mismo que no estaba mirando. Pasaba por la puerta abierta de su nueva habitación y la pillaba acurrucada con un libro, con el ceño fruncido por la concentración. Atravesaba la biblioteca y la encontraba mirando fijamente las filas de volúmenes encuadernados en cuero como si fueran portales a otra vida. A veces la oía tararear suavemente mientras quitaba el polvo, un sonido tan delicado que parecía extraño en la cavernosa casa. Pero a medida que las semanas se convertían en meses, algo empezó a cambiar en su interior. Ella no era solo una niña que se refugiaba en su casa. Se estaba convirtiendo en parte de ella, cambiando hasta el aire que respiraba. Entonces llegó la noche de la tormenta invernal. La nieve llevaba horas cayendo, espesa e implacable, cubriendo la finca de silencio. El mundo exterior se desvaneció bajo mantos blancos. Dentro, Charles estaba sentado en su estudio, revisando contratos junto al fuego, aunque su atención se desvió más de una vez. Sus pensamientos, sin que nadie se lo pidiera, se dirigieron a la chica que se encontraba al final del pasillo. ¿Estaría lo suficientemente abrigada? ¿Se sentía segura? Un suave golpe lo sacó de sus pensamientos. Sí, dijo. La puerta se abrió con un crujido, y allí estaba Sophie, con sus pequeñas manos. Sostenía 2 tazas de chocolate caliente en equilibrio. Yo hice esto, dijo tímidamente. Una para ti. Charles parpadeó sorprendido. No recordaba la última vez que alguien le había traído algo tan sencillo, tan humano. Tomó la taza, y su calor se filtró en sus palmas. Gracias, dijo con voz más áspera de lo que pretendía. Ella se quedó en la puerta antes de entrar. No tenías que dejarme quedarme, murmuró. Pero lo hiciste. Mi madre solía decir, la gente demuestra quién es realmente cuando cree que nadie la ve. Sus palabras lo atravesaban como el cristal. Había construido su vida sobre las apariencias, los negocios, la reputación, la armadura de la riqueza. Pero allí estaba una niña de 9 años recordándole que la verdadera medida de una persona reside en las decisiones que toma cuando no hay público para aplaudir. Por primera vez, Charles sintió algo extraño presionando contra sus muros cuidadosamente protegidos, su vulnerabilidad. Desde esa noche, todo cambió. La presencia de Sophie se convirtió en una constante silenciosa. Traía a la finca una calidez que ningún fuego podía igualar. Leía hasta altas horas de la noche, a veces quedándose dormida con un libro abierto sobre el pecho. Su risa era más bien un leve sonido al principio, pero fue creciendo. Y con cada día que pasaba, Charles se preguntaba no cuánto tiempo se quedaría, sino cómo podría dejarla ir. Pero también había sombras. A veces la encontraba sentada junto a la ventana, mirando el cielo nocturno, con la mirada perdida. Otras veces, entraba al jardín y la veía sentada entre las ramas congeladas, susurrando suavemente como si hablara con su madre. Su dolor no había desaparecido. Vivía en su interior como un eco silencioso. Una tarde de primavera,
se acercó a él y le pidió: ¿Puedo plantar algo en el jardín?, preguntó ella. Charles arqueó una ceja. El jardín estaba impecable, podado a la perfección, cuidado como un trofeo. ¿Qué clase de girasoles?, preguntó ella en voz baja. Eran los favoritos de mi madre. Ella siempre decía que parecían niños pequeños persiguiendo la luz a toda costa. Las palabras lo silenciaron. Para un hombre que medía el valor y los márgenes de ganancia, de repente se encontró aceptando sin dudarlo. A la mañana siguiente, el jardinero recibió instrucciones. Se removió un trozo de tierra y se plantaron semillas. Para el verano, el jardín que una vez había sido una perfección sin vida floreció con altas flores doradas meciéndose con la brisa. Sophie se sentaba entre ellas durante horas, con el rostro inclinado hacia el sol, a veces sonriendo, a veces llorando, pero siempre sanando. Charles observaba desde la ventana de su estudio, mientras las líneas endurecidas de su rostro se suavizaban. Empezó a darse cuenta de que no solo Sophie había encontrado refugio en Grenouille d'Estate. Él también. Sin embargo, con esa comprensión llegó un miedo que nunca había conocido. Era un hombre acostumbrado al control. Pero ahora sentía miedo. Miedo de que un día se la arrebataran, de que ese frágil vínculo se rompiera. Y así, por primera vez en décadas, Charles consideró un futuro construido no sobre ganancias ni posesiones, sino sobre la familia. Empezó a hacer averiguaciones, a hablar discretamente con abogados sobre tutela y adopción. Fue un proceso lleno de obstáculos, pero siguió adelante con la determinación que antes reservaba para acuerdos multimillonarios. Solo que esta vez, no era por poder. Era por Sophie. Porque en el fondo, Charles Bennet sabía la verdad. Sophie Lane ya había cambiado su vida para siempre. La primavera se fundió con el verano en Grenouille d'Estate, y con ella llegó un cambio que ni siquiera Charles Bennet podría haber predicho. Los pasillos, antes silenciosos, ahora transmitían el sonido de pasos ligeros, alguna risita ocasional y el suave murmullo de una niña que empezaba a sentirse como en casa. Sophie Lane ya no era la niña tímida que se aferraba a un vestido plateado. Estaba floreciendo lentamente en quien estaba destinada a ser. Charles se dio cuenta de que prestaba atención a cosas que había ignorado durante mucho tiempo. Se sorprendió a sí mismo deteniéndose frente a su habitación para comprobar si la lámpara seguía encendida cuando estudiaba hasta tarde. Empezó a preguntarle a la cocinera qué comidas le gustaban más a Sophie, asegurándose de que estuvieran preparadas solo para ella. Incluso se quedaba más tiempo en el jardín, fingiendo leer mientras la observaba en secreto sentada entre los girasoles que había plantado, susurrando palabras destinadas solo a su madre. Pero por mucho que Sophie sonriera, su dolor aún persistía. Algunas noches, Charles la encontraba sentada tranquilamente junto a la ventana, con las rodillas pegadas al pecho, mirando las estrellas. Ella nunca lo dijo en voz alta, pero él sabía que estaba pensando en Grace. Y fue en esos momentos que Charles se dio cuenta de algo más profundo. No solo le estaba dando a Sophie un lugar donde quedarse. Era responsable de darle una vida que valiera la pena vivir. La decisión que tomó fue silenciosa pero firme. Comenzó el proceso de adoptarla. No fue sencillo. Abogados, papeles, preguntas que nunca pensó que respondería, llenaron sus días. Él, un hombre que había construido imperios y luchado contra rivales, se sintió nervioso por primera vez en años. ¿Y si el tribunal cuestionaba sus motivos? ¿Y si Sophie no lo quería? ¿Y si, al intentar, a su lado, cometió un error? Finalmente llegó el día en que todo estuvo listo. No planeó un gran anuncio. No era su estilo. En cambio, llamó a Sophie a su estudio, el mismo lugar donde una vez estuvo, temblando, rogando que no la echaran. Sobre el escritorio había un pequeño álbum de fotos atado con una cinta. «Ábrelo», dijo Charles con una voz inusualmente suave. Sophie desató la cinta y hojeó las páginas. Las primeras fotos eran de ella en el jardín, sonriendo tímidamente entre los imponentes girasoles. Luego,
Había una de ella acurrucada en una silla en la biblioteca, absorta en un libro. Otra, en una cena benéfica, con un sencillo vestido blanco, saludando a los invitados a su lado. Sus ojos se detuvieron en cada imagen como si intentara creer que eran realmente suyas. Y entonces llegó a la última página. Sus dedos se congelaron. Sus ojos se abrieron de par en par. Cuidadosamente escondido detrás de las fotografías había un documento oficial. Los papeles de adopción. Sophie entreabrió los labios, pero no emitió ningún sonido. Sus pequeñas manos temblaron al tocar el papel, como si temiera que se desvaneciera. Finalmente, con una voz que apenas superaba un susurro, preguntó: ¿significa esto que puedo quedarme para siempre? A Charles se le hizo un nudo en la garganta. Tragó saliva con dificultad y asintió. Significa que estás en casa y que ahora eres mi hija. Por un instante, no se movió. Entonces, como si todos los muros que había construido para protegerse se derrumbaran de golpe, Sophie rodeó el escritorio corriendo y lo abrazó. Se aferró a él con toda la fuerza de una niña que lo ha perdido todo y de repente encuentra una razón para volver a creer. Charles había sido abrazado antes con formalidad y cortesía en galas de negocios y reuniones sociales, pero nunca así, nunca con tanta sinceridad desesperada. En ese momento, sintió algo que nunca había conocido. No riqueza ni poder, sino la pura e inquebrantable verdad de la pertenencia. Desde entonces, la finca Greenwood dejó de ser solo su casa. Era su hogar. El personal comenzó a tratar a Sophie no como una invitada ni como la hija de un sirviente, sino como parte de la familia. Llenaba las habitaciones de calidez, horneando galletas en la cocina, ayudando a arreglar las flores en el recibidor, e incluso convenciendo a Charles de sentarse afuera a tomar chocolate caliente con ella en las noches frías. Meses después, la finca albergó otra gala benéfica. Los invitados susurraban mientras Sophie permanecía orgullosa junto a Charles, vestida con un vestido azul pálido que hacía juego con sus ojos. Cuando alguien le preguntó quién era, Charles no dudó. «Es mi hija», dijo. Su voz cargaba con un peso de orgullo que nunca antes había sentido. Los murmullos a su alrededor no importaban. Lo que importaba era cómo se iluminaba el rostro de Sophie al oír esas palabras. Pasó el tiempo y Sophie creció, no solo en años, sino en espíritu. Prosperó en la escuela, devoró libros y llenó el jardín de flores de todos los colores. Sin embargo, por muy ocupada que estuviera, siempre encontraba tiempo para sentarse con Charles, compartiendo sus pensamientos, sus esperanzas, sus sueños. Y a cambio, Charles se encontraba compartiendo fragmentos de su corazón que no sabía que aún conservaba. La mansión, antes llena de fría grandeza, ahora latía con risas, calidez y la sencilla alegría de la familia. El hombre que una vez midió su vida en números, descubrió que la mayor riqueza se medía en amor. Y todo había comenzado con una niña asustada que sostenía una manta plateada, susurrando a través de labios temblorosos que no tenía a dónde ir. Charles a menudo pensaba en esa noche, en lo cerca que estuvo de rechazarla. Qué fácil habría sido decirse a sí mismo que no era su problema. Pero entonces miraba a Sophie, su Sophie, y sabía que salvarla en realidad lo había salvado a él. Esta ya no era la historia de un millonario y la hija de un sirviente. Era la historia de un padre y una hija. La historia de dos almas rotas que encontraron la plenitud del uno en el otro. Gracias por ver la transmisión. Disculpen la interrupción, pero esperamos que nos ayuden a mejorar nuestro contenido en el futuro. Ahora, queridos amigos, quiero saber de ustedes. ¿Qué les hizo sentir esta historia? ¿Creen que la bondad realmente puede cambiar una vida? Si esta historia les conmovió, comenten el número 100 abajo y díganos desde dónde la ven. No olviden compartir esta historia con alguien que crea en las segundas oportunidades, porque a veces solo se necesita un acto de compasión para cambiar el mundo.